Siempre pensé que las despedidas eran evidentes. En mi imaginación, las veía como escenas intensas, discusiones que terminaban en gritos, lágrimas que caían como testigos de un final inevitable, palabras definitivas que cerraban la puerta de una relación para siempre. Creía que las personas importantes salían de nuestra vida de manera clara, con gestos que no dejaban lugar a dudas, con finales que podían señalarse en el calendario como un día marcado por la pérdida. Pero estaba equivocado. La vida rara vez nos concede finales tan nítidos. Una de las amistades más importantes que tuve nunca terminó de esa manera. No hubo una pelea, ni un portazo, ni un ya no quiero seguir siendo tu amigo. Simplemente, un día dejamos de hablar. Fue un silencio que llegó sin anunciarse, un vacío que se fue instalando poco a poco, como la sombra que avanza lentamente hasta cubrirlo todo. Al principio no me preocupó. Pensé que era una etapa pasajera, que en cualquier momento volveríamos a hablar como antes, con la misma naturalidad, con la misma confianza. Pero ese momento nunca llegó. Las responsabilidades crecieron, los horarios dejaron de coincidir, los mensajes tardaban más en responderse. Y sin darme cuenta, la última conversación se convirtió en la última para siempre. Lo curioso es que no recuerdo qué nos dijimos aquella vez. No sabía que estaba viviendo el último día de una amistad que había marcado tantos años de mi vida. Y esa es quizá la parte más dolorosa, no tener un cierre, no tener una señal clara, solo descubrir con el tiempo que aquello que parecía eterno se había desvanecido en silencio. A veces me pregunto cuántas veces ocurre eso. ¿Cuántas personas salen de nuestra historia sin que ninguno de los dos se dé cuenta de que ese era el final? Porque no todas las despedidas son evidentes. Algunas son invisibles, silenciosas, y solo las reconocemos cuando ya es demasiado tarde. Con el tiempo, aprendí que esas despedidas silenciosas tienen un peso distinto. No duelen como una ruptura abrupta, pero dejan una sensación de vacío que se extiende en el tiempo. Es un dolor que no se manifiesta en un instante, sino que se acumula en los días, en las semanas, en los años. Y cuando finalmente lo reconoces, ya no puedes señalar un momento exacto, solo sabes que algo se perdió, que alguien se fue, que una etapa terminó sin que lo notaras. Con el tiempo encontré fotografías, mensajes antiguos, canciones que escuchábamos juntos. Y me sorprendió descubrir que todavía podía recordar perfectamente cómo era hablar con esa persona, su forma de reír, las bromas que solo nosotros entendíamos, los planes que jurábamos que algún día cumpliríamos. Cada recuerdo era como una ventana abierta hacia un pasado que parecía intacto, pero que ya no podía volver. Entonces apareció una pregunta difícil: ¿qué habría pasado si alguno de los dos hubiera enviado un mensaje más? Si hubiéramos insistido un poco más en mantener viva la conversación, en sostener el vínculo que se deslizaba hacia el silencio. Nunca encontré la respuesta. Y quizá nunca la encuentre. Porque la vida no se construye con hipótesis, sino con hechos, y los hechos fueron que dejamos de hablar. Al principio me dolía pensar en ello. Sentía que había fallado, que había permitido que algo tan importante se desvaneciera sin luchar. Pero con los años entendí algo distinto: no todas las amistades están destinadas a durar toda la vida. Algunas llegan para acompañarte durante una etapa específica, para enseñarte algo, para ayudarte a convertirte en la persona que serás después. Y cuando esa etapa termina, la amistad también cambia. Eso no significa que haya sido menos importante. Al contrario, significa que dejó una huella tan profunda que todavía puedes recordarla años después. Porque lo que realmente importa no es cuánto dura una amistad, sino la intensidad con la que se vive. Y aquella amistad, aunque terminó en silencio, fue intensa, fue luminosa, fue capaz de marcarme de una manera que todavía me acompaña. Hoy ya no siento tristeza cuando pienso en esa amistad. Siento gratitud. Gratitud porque hubo un tiempo en el que nunca imaginé mi vida sin esa persona, y porque aunque nuestros caminos terminaron separándose, los recuerdos siguen formando parte de quien soy. Quizá crecer también consiste en aceptar que algunas personas no están hechas para caminar contigo hasta el final,
pero eso no les quita el privilegio de haber recorrido contigo una parte del camino. Hay algo que aprendí demasiado tarde: nunca damos suficiente importancia a los momentos cotidianos. Creemos que las amistades se sostienen en grandes gestos, en promesas solemnes, en planes que parecen eternos. Pero la verdad es que se construyen en lo pequeño, en las conversaciones sin prisa, en las risas compartidas por cosas insignificantes, en los silencios que no incomodan. Y quizá por eso las despedidas silenciosas duelen tanto, porque nos roban lo cotidiano sin que lo notemos. Recuerdo tardes enteras hablando de nada y de todo, caminatas sin destino, mensajes que llegaban a cualquier hora y que siempre encontraban respuesta. Recuerdo la sensación de certeza, de saber que esa persona estaba ahí, disponible, presente, parte de mi vida. Y me duele pensar que el último nos vemos pasó desapercibido, que la última risa no supimos que era la última, que la última conversación se convirtió en un cierre sin aviso. Hoy, cuando pienso en esa amistad, ya no siento la punzada de la pérdida. Siento gratitud. Gratitud porque hubo un tiempo en el que nunca imaginé mi vida sin esa persona, y porque aunque nuestros caminos terminaron separándose, los recuerdos siguen formando parte de quien soy. Esa amistad me enseñó que crecer también consiste en aceptar que algunas personas no están hechas para caminar contigo hasta el final, pero eso no les quita el privilegio de haber recorrido contigo una parte del camino. El tiempo tiene una forma muy silenciosa de cambiar nuestras vidas. A veces lo hace con rupturas evidentes, con finales claros. Pero otras veces lo hace con pausas que se alargan, con silencios que se instalan, con despedidas que nunca llegamos a reconocer. Y esas son las más dolorosas, porque no nos permiten prepararnos, porque nos obligan a aceptar que lo cotidiano puede convertirse en recuerdos sin previo aviso. Por eso hoy intento valorar mucho más a las personas que todavía están. Intento dar importancia a cada conversación, a cada risa, a cada encuentro, porque jamás sabemos cuál será la última vez. Y aunque no puedo cambiar el pasado, si puedo aprender de él, puedo reconocer que cada amistad, incluso las que terminan en silencio, dejan huellas que nos acompañan siempre. Con el paso de los años comprendí que las despedidas silenciosas no son un error, sino una forma distinta en la que la vida nos enseña. Al principio me dolía pensar que una amistad tan importante se hubiera desvanecido sin un gesto claro, sin una palabra final. Pero poco a poco descubrí que ese silencio también tenía un significado, me obligaba a mirar hacia atrás con otros ojos, a reconocer que lo vivido había sido suficiente, que no necesitaba un cierre para ser valioso. Las fotografías que encontré, los mensajes antiguos, las canciones que compartimos, se convirtieron en pequeños rituales de memoria. Cada uno de ellos era como una chispa que iluminaba un instante perdido, que me devolvía la sensación de estar ahí, de escuchar su voz, de reírme con sus bromas. Y aunque ya no podía recuperar la presencia física de esa amistad, sí podía rescatar la emoción que me había acompañado. Me di cuenta de que la memoria no es un archivo estático, sino un río que fluye y se transforma. Cada vez que recordaba a esa persona, lo hacía desde un lugar distinto de mi vida, y por eso el recuerdo cambiaba conmigo. A veces me llenaba de nostalgia, otras veces de gratitud, otras de una melancolía serena que me recordaba que todo lo vivido tiene un propósito. Y entonces entendí que no todas las amistades están hechas para durar hasta el final. Algunas llegan para acompañarnos en un tramo específico del camino, para sostenernos cuando más lo necesitamos, para enseñarnos algo que solo ellas podían enseñarnos. Y cuando ese tramo termina, la amistad también se transforma. No desaparece, no se borra, simplemente cambia de forma, deja de ser presencia y se convierte en recuerdo, deja de ser compañía y se convierte en huella. Hoy, cuando pienso en esa amistad, ya no siento la punzada de la pérdida. Siento gratitud. Gratitud porque hubo un tiempo en el que esa persona fue parte esencial de mi vida, porque compartimos risas, secretos, planes, porque construimos juntos una etapa que me ayudó a crecer. Y aunque nuestros caminos se separaron, lo vivido sigue siendo mío, sigue siendo parte de quien soy. Con el tiempo descubrí que las amistades que terminan en silencio no se borran,
simplemente se transforman en otra cosa. Se convierten en capítulos que ya no se escriben con palabras nuevas, sino con recuerdos que permanecen intactos. Y esos recuerdos, aunque no se renueven, siguen siendo parte de nuestra identidad. A veces, al mirar atrás, me sorprende la claridad con la que puedo evocar detalles mínimos, la forma en que esa persona pronunciaba ciertas palabras, la manera en que su risa llenaba un espacio. El entusiasmo con el que hablábamos de planes que nunca se cumplieron. Esos fragmentos de memoria son como fotografías invisibles, grabadas no en papel, sino en la piel de la experiencia. Me di cuenta de que no era necesario tener un final explícito para reconocer el valor de lo vivido. La amistad había cumplido su propósito, me acompañó en un tramo del camino, me enseñó a confiar, me mostró la belleza de compartir lo cotidiano. Y aunque ese tramo terminó, lo aprendido quedó conmigo, como una semilla que siguió creciendo en silencio. Comprendí también que la vida está hecha de ciclos. Personas entran y salen, algunas permanecen, otras se desvanecen, y todas dejan huellas distintas. No se trata de medir la duración de un vínculo, sino de reconocer la intensidad con la que se vivió. Y aquella amistad, aunque terminó sin aviso, fue intensa, luminosa, capaz de marcarme de una manera que todavía me acompaña. Hoy, cuando pienso en ella, no siento tristeza. Siento gratitud. Gratitud porque hubo un tiempo en el que esa persona fue esencial, porque compartimos risas, secretos, sueños. Gratitud porque me enseñó que crecer también consiste en aceptar que algunas personas no están hechas para caminar contigo hasta el final, pero eso no les quita el privilegio de haber recorrido contigo una parte del camino. El silencio que quedó no es vacío, es memoria. Y en esa memoria encuentro fuerza, encuentro aprendizaje, encuentro la certeza de que cada vínculo, por breve que sea, tiene un propósito. Hay despedidas que nunca llegamos a reconocer, y quizá esas son las más dolorosas. No porque falten palabras, sino porque nunca supimos que estábamos viviendo un final. La última risa, la última conversación, el último nos vemos se convierten en recuerdos comunes, sin la solemnidad de un cierre. Y solo con el tiempo descubrimos que aquello que parecía cotidiano era, en realidad, la última vez. Esa revelación me enseñó a mirar la vida con más atención. A valorar lo pequeño, lo que parece insignificante, lo que ocurre sin que lo planeemos. Porque nunca sabemos cuál será el último instante compartido con alguien. Nunca sabemos qué gesto, qué palabra, qué silencio se convertirá en la frontera invisible entre lo que fue y lo que ya no será. Hoy intento vivir con más conciencia. Intento dar importancia a cada conversación, a cada encuentro, a cada risa. No porque tema perderlas, sino porque sé que algún día se transformarán en memoria. Y quiero que esa memoria esté llena de gratitud, no de arrepentimiento. La amistad que se desvaneció en silencio me enseñó que crecer también consiste en aceptar que algunas personas no están hechas para caminar contigo hasta el final. Pero eso no les quita el privilegio de haber recorrido contigo una parte del camino. Y esa parte, aunque breve, puede ser suficiente para marcarte de por vida. El tiempo tiene una forma muy silenciosa de cambiar nuestras vidas. A veces lo hace con rupturas evidentes, con finales claros. Pero otras veces lo hace con pausas que se alargan, con silencios que se instalan, con despedidas que nunca llegamos a reconocer. Y esas son las que más nos transforman, porque nos obligan a aceptar que lo cotidiano también puede convertirse en recuerdos sin previo aviso. Por eso hoy, cuando pienso en aquella amistad, no siento tristeza. Siento gratitud. Gratitud porque existió, porque me acompañó, porque me enseñó. Gratitud porque me mostró que la vida está hecha de ciclos, de encuentros y despedidas, de presencias y ausencias. Y aunque ya no esté, sigue siendo parte de mí, sigue siendo una huella que me recuerda quién fui y quién soy ahora. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas, nos vemos la próxima.